Dejé a mi nieto de 7 meses en casa con la niñera y conduje para llevar a mi nieta a la escuela. En medio del camino, la niña gritó con la cara pálida. «Abuela, tenemos que volver ya», le pregunté. «¿Por qué?». Ella temblaba. Vi a papá echarle algo a la leche del bebé. Sentí que el corazón se me detenía. Pisé el freno, di la vuelta y aceleré de regreso a casa. Y cuando abrí la puerta, me quedé helada al ver a mi yerno. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Abrí los ojos cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la rendija de la cortina, dibujando líneas de luz tenue sobre el suelo. Como cada día, me levanté temprano para preparar el desayuno de la familia. Isabel, mi hija, entró a la cocina con ojeras marcadas. Había dado a luz a Rico hacía solo 7 meses, y yo sabía que el cansancio de ser madre aún pesaba sobre sus hombros. Isabel tomó la taza de café que acababa de servirle, dio un sorbo rápido antes de dejarla sobre la mesa. «Mamá, me voy. Hoy hay una reunión temprano en la oficina», dijo con voz ronca, como si tampoco hubiera dormido lo suficiente la noche anterior. La miré, sintiendo una punzada de tristeza. Mi Isabel solía ser una chica radiante, pero ahora la presión del trabajo y la maternidad parecían estar drenando toda su energía. Javier, mi yerno, entró justo en ese momento. «Déjame prepararte un jugo de naranja, maneja con cuidado», le dijo a Isabel con tono suave. Sacó una naranja del refrigerador, la partió por la mitad y la exprimió con destreza. Miré esa escena con calidez en el corazón. Javier siempre se mostraba como un esposo atento, un padre dedicado. Pensé que mi familia era afortunada de tener a alguien como él al lado de mi hija. Tomé a Rico de la cuna. El pequeño se movía inquieto en mis brazos. Sus ojitos claros me observaban como queriendo decir algo. Le di un poco de la leche materna que Isabel había dejado en el refrigerador dentro de un biberón pequeño. Era un bebé tranquilo, solo murmuró suavemente antes de quedarse dormido, con sus mejillas rosadas apoyadas contra mi pecho. Cada vez que lo sostenía, recordaba los días en que cargaba a Isabel. Esa sensación era como un lazo invisible que me unía al pasado. «Candela, ¿ya terminaste? Vamos a la escuela», grité. Candela, mi nieta de 5 años, salió corriendo del salón con su mochilita bamboleándose sobre los hombros. Tenía el cabello rizado y los ojos grandes, idénticos a los de su madre. La tomé de la mano, lista para llevarla al jardín de niños. Javier estaba en la puerta, con Rico en brazos, y me dijo: «Vaya tranquila, mamá, yo me encargo de todo aquí. Hoy le daré fórmula al bebé para que usted no se canse tanto». Sonrió, una sonrisa blanca que me transmitió confianza. Juana, la empleada, estaba detrás de él, con la cabeza baja, el cabello cubriéndole casi toda la cara. No le di mucha importancia, solo asentí y salí con Candela hacia el auto. En el coche puse la canción infantil favorita de Candela, una ronda alegre que solía cantar conmigo. Pero hoy permaneció callada, acurrucada en el asiento, con sus manitas aferradas al cinturón de seguridad. La observé por el retrovisor. Tenía el ceño fruncido, como si escondiera algo. «Candela, ¿qué te pasa? ¿No estás contenta?», pregunté con suavidad. Ella negó con la cabeza, pero evitó mirarme, como si guardara un gran secreto. No insistí. Pensé que quizás solo estaba cansada o no tenía ganas de ir a clases. A mitad de camino, la canción terminó y el silencio llenó el coche. Solo se oía el murmullo del motor y el viento entrando por la ventana entreabierta. De repente, Candela se aferró a mi manga, sus deditos temblando con fuerza. «Abuela, regresemos, por favor», dijo con voz temblorosa, como conteniendo el llanto. Giré la cabeza y vi su rostro pálido, los ojos muy abiertos, llenos de miedo y a punto de llorar. Sentí un nudo en el pecho. «¿Qué pasa, Candela? Dime qué ocurre», le pedí, tratando de mantener la calma aunque el corazón me empezaba a latir con fuerza. Candela gritó de repente, con la voz quebrada, casi entre sollozos: «Abuela, tenemos que volver ahora mismo. Vi a papá poner algo en la leche de mi hermanito, una cucharita con polvo blanco». Sus palabras fueron como un cuchillo atravesando mi corazón. Me quedé inmóvil, con las manos rígidas sobre el volante. ¿Polvo blanco? ¿En la leche de Rico? No, no podía ser.
me dije a mí misma, pero la voz temblorosa de Candela y su mirada aterrada no me permitían descartarlo. Sin pensarlo, pisé el freno de golpe. El coche se detuvo bruscamente al costado de la carretera, haciendo que otro vehículo detrás tocara la bocina con fuerza. No me importaron los gritos ni los insultos de los demás conductores. Con un movimiento casi instintivo, giré el volante y di la vuelta en seco, las llantas chillando contra el asfalto. «Abuela, más rápido», sollozaba Candela, aferrándose al asiento con las manitas temblorosas y el rostro torcido por el miedo. Pisé el acelerador, regresando a casa tan rápido como pude, con la mente en blanco y una sola idea latiendo en mi cabeza. Tenía que llegar hasta Rico. El portón de la casa seguía abierto, como si me estuviera esperando. Entré al patio a toda velocidad. Dejé el motor encendido y corrí hacia la puerta. Candela venía detrás de mí, sus pequeños pasos resonando sobre el suelo de cerámica. La casa estaba completamente en silencio, un silencio tan profundo que daba miedo. No se oía el llanto de Rico, ni risas, ni ningún sonido familiar. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si hubiera entrado en un lugar extraño. Empujé la puerta de la sala, el corazón golpeándome en el pecho. Javier estaba sentado en el sofá, con Rico en brazos. Levantó la vista y me sonrió. «Mamá, ¿llegó temprano? Estoy dándole la leche al niño», dijo con voz tranquila, como si nada pasara. Rico descansaba en su regazo, con las mejillas sonrosadas y los ojos cerrados, aparentemente dormido. En la mesa había un biberón aún tibio, lleno hasta la mitad. El instinto de madre, de abuela, gritaba dentro de mí, pero no sabía qué hacer con ese presentimiento. Tomé el biberón, lo agité suavemente, buscando alguna señal, algo que confirmara o negara las palabras de Candela. Javier seguía allí, sin borrar la sonrisa, y me preguntó, «¿Pasa algo, mamá?». Su mirada era tan serena, tan natural, que empecé a dudar de mí misma. ¿Se podía confiar en lo que había dicho una niña de 5 años? Tal vez se había confundido, tal vez solo era leche en polvo, me repetí. Dejé el biberón sobre la mesa y balbuceé. «No, nada, solo olvidé algo». No me atreví a mirar a Candela, que se escondía detrás de mí, con las manos aún temblando. Esa noche, la casa quedó sumida en una quietud densa, rota solo por el tic-tac del reloj de la cocina. Me senté en la vieja silla de madera en la que tantas veces me había sentado, con una taza de té frío entre las manos. La luz amarilla del foco caía sobre mí, proyectando una sombra alargada sobre el suelo. Esperé a que Isabel entrara. Traía una taza de té de hierbas, el que siempre tomaba para relajarse después de los días difíciles. Cuando se sentó frente a mí, sentí el corazón apretarse en el pecho. Respiré hondo, intentando ordenar los pensamientos que me golpeaban la cabeza. «Isabel, tengo que decirte algo», empecé con voz baja y cautelosa, como si temiera romper la frágil calma que nos envolvía. Ella levantó la vista, con los ojos ojerosos, sin decir palabra, y asintió suavemente, invitándome a continuar. Conté todo, cada detalle, como si estuviera reviviendo la escena aterradora que había vivido esa mañana. Las palabras de Candela, los gritos de la niña en el auto, el silencio escalofriante de la casa cuando corrí hacia ella, y la sonrisa tranquila de Javier. No estoy segura, Isabel. Pero Candela dijo que vio a su padre echarle algo a la leche de Rico. Un polvo blanco. Me detuve, miré a mi hija a los ojos, esperando una reacción, alguna señal de que ella también sintiera la inquietud que me estaba consumiendo por dentro. Isabel escuchó, pero luego soltó una risa cansada, casi seca. «Mamá, Candela solo tiene 5 años. Seguro vio algún dibujo animado o una película de miedo y se lo imaginó», dijo, con una voz suave pero claramente evasiva. «Javier adora a Rico más que a nadie. Ya sabe, él siempre está en casa cuidando a los niños para que yo pueda trabajar. Seguro Candela confundió el polvo de leche con otra cosa». Las palabras de Isabel fueron como un balde de agua fría. Quería creerle, quería asentir y convencerme de que todo era solo un malentendido tonto, pero no lograba calmar la ansiedad que me carcomía. Ella siguió hablando, cada vez más bajo, como si se hablara a sí misma.
El trabajo me tiene agotada, mamá. Estoy tan cansada que ya no tengo fuerzas para pensar en nada. Menos mal que está Javier en casa, si no, no sé cómo haría. Miré a Isabel y vi gratitud en sus ojos al mencionar a Javier. No tuve corazón para decir nada más. ¿Cómo podía preocuparla más si ya estaba al borde del colapso? Solo asentí, forzando una sonrisa, diciéndome a mí misma que quizá estaba exagerando. Tal vez Candela realmente se había confundido. A la mañana siguiente, cuando apenas despuntaba el sol, decidí enfrentar a Javier. Necesitaba una respuesta clara, aunque solo fuera para calmar mi corazón desbocado. En la cocina, cuando estábamos solo los dos, me quedé junto a la mesa, sujetando con fuerza el borde de una silla para mantener la calma. «Javier, ¿ayer le echaste algo a la leche de Rico?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. Él estaba lavando una taza. Se giró a mirarme, sin mostrar la menor sorpresa. «¿Qué pregunta es esa, mamá?», dijo sonriendo, la misma sonrisa segura y luminosa de siempre. Luego abrió el refrigerador y sacó un frasco con un líquido transparente. «Solo le puse un poco de vitamina D, mamá. El doctor dijo que Rico necesita más. ¿No lo recuerda?». Levantó el frasco, como si fuera una prueba irrefutable. Miré la etiqueta con atención. Era realmente vitamina D para bebés, la misma que el médico había recetado meses atrás. Asentí, sintiendo un leve alivio. «Sí, entiendo», murmuré, tan bajo que apenas me escuché. Javier me dio una palmada suave en el hombro, como quien calma a una madre ansiosa, y volvió a lo suyo. Me quedé ahí, observando su espalda, repitiéndome que tal vez había imaginado demasiado. En los días siguientes, empecé a fijarme más. Rico dormía más de lo habitual. Dormía tanto que se saltaba la toma de la mañana, esa que antes esperaba con ansias. Intenté despertarlo. Le acaricié la mejilla, pero solo gimoteó un poco antes de volver a dormirse, con los ojos pesados, sin brillo. Al mirarlo tan dormido, sentí un miedo indefinible subir por mi pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. Me pregunté si no estaría imaginando todo, pero cada vez que miraba los párpados cerrados de Rico, volvía a ver los ojos asustados de Candela, y la inquietud dentro de mí crecía más y más. También empecé a fijarme en Juana, la empleada que había trabajado para mi familia por más de un año. Juana siempre había sido una chica callada, pero últimamente se comportaba de forma extraña. Cada vez que yo entraba en una habitación, ella se sobresaltaba, como si la hubiera sorprendido haciendo algo indebido. Cuando le preguntaba por Rico, por cómo comía o dormía el niño, respondía con frases cortas, sin mirarme a los ojos. «Sí, el niño está bien, señora», decía, pero su voz temblaba, como si escondiera algo. Una vez entré de repente a la cocina y la vi lavando apresuradamente una cucharita bajo el grifo. Al verme, se sobresaltó tanto que la dejó caer al suelo. El sonido del metal golpeando las baldosas resonó seco. «¿Por qué tanta prisa, Juana?», le pregunté, intentando mantener la calma. «No es nada, señora, solo estaba sucia», balbuceó, recogió la cuchara y se dio la vuelta casi corriendo. No pude dejar de pensar en esa cucharita. ¿Por qué algo tan insignificante la había puesto tan nerviosa? Revisé el cubo de basura en la cocina, esperando encontrar algún rastro del polvo blanco del que me había hablado Candela, pero solo vi restos de verduras y basura común. Volví a revisar el frasco de vitamina D que Javier me había mostrado. Lo abrí, lo olí e incluso probé una gota. Era realmente vitamina, nada extraño. Todo parecía ir en contra de mi intuición, como si el mundo entero me dijera que estaba equivocada, que solo era una vieja paranoica. Decidí hablar de nuevo con Candela, esperando que pudiera aclararme algo más. Una tarde, cuando estábamos solas en la sala, la senté en mi regazo y acaricié su cabello rizado. «Candela, dime la verdad, hija. ¿Qué fue exactamente lo que viste aquel día? ¿Estás segura de que tu papá sacó ese polvo blanco de algún lugar?», le pregunté con la voz más suave que pude. Candela levantó la vista. Sus ojos grandes todavía reflejaban el miedo de antes. «Lo vi, abuela», susurró, apenas audible. «Papá lo sacó de una bolsita en el bolsillo de su pantalón. No fue de la lata de leche». Estoy segura sus palabras fueron como otra puñalada en el corazón. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar entre mis brazos. «Te creo, mi amor», le dije, aunque dentro de mí seguía luchando entre la fe y la duda.
Intenté hablar con Isabel una vez más, una noche en que llegó tarde del trabajo. La llevé al balcón, donde solo se oía el viento y la luz de la luna era tenue. Isabel, me preocupa Rico, comencé, con la voz temblorosa. Duerme demasiado, no es normal. Sé que estás cansada, pero creo que algo no está bien. Isabel me miró, con un destello de molestia en los ojos. Mamá, creo que te estás preocupando demasiado, respondió, con un tono más alto de lo habitual. Los niños a veces duermen mucho, otras veces poco. Con Javier y Juana cuidándolo, no te hagas ideas raras. Estoy agotada. Sus palabras fueron como un muro invisible entre nosotras. Quise decirle que no estaba loca, que Candela había visto algo, que Rico no estaba bien, pero al ver su rostro cansado, solo pude guardar silencio, asentir y darme la vuelta. A la mañana siguiente, entré en la habitación del bebé. Rico yacía en su pequeña cuna de madera, con los ojos cerrados y una respiración débil. Era la hora de su leche, y normalmente ya estaría moviéndose y balbuceando, pero seguía dormido. Lo tomé en brazos. Su cuerpo se sentía flácido, sin fuerza, como una muñeca sin vida. El corazón se me encogió y el miedo volvió con más fuerza que nunca. Rico, mi amor, despierta, susurré, acariciándole la mejilla. Sus ojitos se abrieron apenas un instante, apagados, y se cerraron enseguida. No hubo sonrisa, ni un balbuceo familiar. Solo un silencio aterrador. Tomé la pequeña campana que a Rico le encantaba, ese juguete que con solo agitarlo lo hacía reír a carcajadas. El sonido del tintineo resonó en la habitación silenciosa, pero Rico solo frunció el ceño y volvió a hundirse en un sueño profundo. Me quedé allí, con la campana apretada en la mano, sintiendo una ola de impotencia recorrerme el cuerpo. Había algo que no estaba bien con Rico, lo sabía con certeza, pero no podía señalarlo ni ponerlo en palabras. Desde ese día, comencé una nueva rutina, silenciosa pero llena de cautela. Cada vez que Javier se preparaba para hacerle la leche a Rico, yo me las arreglaba para estar en la cocina, fingiendo ocuparme en lavar los platos o limpiar la mesa, pero sin quitarle los ojos de encima. Javier siempre actuaba con naturalidad, incluso bromeaba. «Mamá, déjeme preparar la leche para Rico, descanse un poco». Pero la forma en que hablaba, la manera en que sostenía el biberón, me hacía sentir intranquila. Empecé a preparar yo misma la leche para Rico siempre que podía, aunque eso hacía que Javier frunciera el ceño y dijera con un leve tono de molestia: «No se canse tanto, mamá, yo puedo hacerlo». Yo solo sonreía con torpeza y respondía: «A mí me gusta cuidar de mi nieto, Javier». Pero en el fondo sabía que no podía dejar al niño fuera de mi vista. También noté que Javier tenía una costumbre extraña. A altas horas de la noche, cuando todos dormían, solía escuchar pasos ligeros bajando las escaleras hacia la cocina. Una vez fui a revisar y lo vi frente al refrigerador tomando una botella de agua, aunque en su habitación y la de Isabel siempre había un garrafón grande. «¿Tienes tanta sed a estas horas?», le pregunté, tratando de mantener la voz tranquila al encontrarlo en la cocina una noche. Javier se sobresaltó y casi deja caer la botella. «Sí, solo quería un poco de agua fría, mamá», respondió con una sonrisa forzada en el rostro. Asentí, pero la sensación de inquietud en mi pecho se volvió más intensa. ¿Por qué bajar hasta la cocina solo por una botella de agua? Una noche, cuando el sueño no llegaba, decidí bajar a la cocina para prepararme un vaso de leche caliente. La casa estaba envuelta en sombras, solo una tenue luz del pasillo iluminaba el camino. Al pasar junto al cuarto de lavado, escuché un murmullo, bajo pero claro, filtrándose por la puerta entreabierta. Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza. La voz de Javier, baja y apurada, sonó. «Hay que tener más cuidado, no podemos dejar que ella sospeche». Luego la voz de Juana, temblorosa y llena de preocupación. «Ya lo sé, pero ella siempre me está mirando. Tengo miedo». Me quedé paralizada, el aliento atrapado en la garganta. ¿De qué hablaban? ¿Sospechas de qué? Sin querer, rocé el vaso que tenía en la mano, y este cayó al suelo, rompiéndose con un estrépito. La conversación dentro se detuvo de inmediato.
La puerta del cuarto de lavado se abrió de golpe y Javier salió. Su rostro mostró sorpresa por un instante, pero pronto recuperó la calma. ¿Todavía despierta, mamá?, preguntó con voz suave, como si nada hubiera pasado. Juana me dijo que la lavadora hacía ruido. Estaba revisando. Juana estaba detrás de él, retorciéndose las manos, con la mirada fija en el suelo, sin atreverse a mirarme. Sí, no podía dormir. Bajé por un poco de leche, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Pero por dentro sabía que me estaban ocultando algo. Esa conversación no era sobre una lavadora, de eso estaba completamente segura. Las cenas en casa empezaron a volverse sofocantes. Isabel se sentaba en la cabecera de la mesa, con el rostro cansado y las ojeras marcadas por los días de trabajo sin descanso. Javier mostraba una preocupación exagerada por ella, poniéndole comida en el plato una y otra vez, con una voz melosa. «Come un poco más, últimamente estás demasiado delgada». Pero yo notaba que, de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia Juana, que limpiaba en silencio en la esquina de la cocina. Juana siempre mantenía la cabeza baja, aunque a veces la levantaba, y yo alcanzaba a ver el intercambio rápido de miradas entre los dos. No era la mirada de un patrón y su empleada. Era algo más profundo, más secreto, y eso me helaba el corazón. Candela también había cambiado. Antes era una niña habladora, siempre contando historias del colegio, pero ahora solía quedarse callada en un rincón de la sala, abrazando su vieja muñeca y jugando sola. A veces la veía mirar a su padre y a Juana con miedo, como si tratara de ocultar un secreto demasiado grande para su edad. «Candela, ven con la abuela», la llamaba, intentando sacarla de su pequeño mundo, pero ella solo negaba con la cabeza, con los ojos grandes mirándome, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. «Estoy bien, abuela», susurraba, y volvía a inclinarse sobre su muñeca. Intentaba animar las conversaciones durante la cena, preguntándole a Isabel por su trabajo, por sus nuevos proyectos. «¿Cómo va el trabajo, hija? ¿Algo interesante?», le decía, esperando romper el silencio incómodo. Pero Isabel respondía con pocas palabras. «Todo bien, mamá. Solo muy ocupada». Y la charla volvía a morir, quedando solo el sonido de los cubiertos chocando contra los platos y el ruido de Juana acomodando la vajilla al fondo. A veces Javier intervenía contando alguna historia graciosa sobre Rico, pero su tono sonaba falso, como si intentara distraerme. Aquella casa, que alguna vez estuvo llena de risas y conversaciones, ahora solo tenía miradas esquivas y mentiras disfrazadas de cortesía. El domingo por la mañana, la luz del amanecer llenaba de brillo mi pequeña cocina. Me senté junto a una taza de café ya fría, mirando hacia el patio donde Javier estaba de pie, con las manos en la cintura y el rostro cansado. «Mamá, estoy demasiado estresado», suspiró con la voz baja, como si el mundo entero pesara sobre sus hombros. «Mañana tengo una cita importante y el coche está hecho un desastre. No tengo tiempo para llevarlo a lavar». Me levanté, dejando la taza sobre la mesa, con un nudo en el pecho. «Déjalo, yo lo limpio por ti. Tú descansa», le dije con voz suave pero decidida. Quería hacer algo, cualquier cosa, para ahuyentar la sensación de impotencia que me consumía desde hacía días. Javier negó con la cabeza, queriendo rechazar mi ayuda, pero insistí, extendiendo la mano para que me diera las llaves. Al final, me las entregó con una sonrisa. «Gracias, mamá, eres demasiado buena conmigo». Salí al patio y abrí el coche de Javier, una SUV plateada que solía usar para llevar a Candela al colegio. Un olor a café viejo y papeles húmedos me golpeó cuando me senté al volante. Empecé a limpiar desde los asientos delanteros, aspirando las migas, pasando un trapo por el tablero manchado. El coche estaba realmente desordenado, con vasos de café vacíos rodando por el suelo y papeles arrugados en la guantera. Trabajaba despacio, como si quisiera alargar el momento para pensar. Al pasar a limpiar el asiento trasero, donde Candela suele sentarse con su pequeña mochila, descubrí una bolsa de nylon negra escondida profundamente debajo del asiento. Estaba bien metida en la esquina, como si alguien la hubiera ocultado a propósito. Por curiosidad, la saqué y la abrí. Dentro había un vestido rojo oscuro, de satén brillante,
que relucía bajo la luz del sol que entraba por la ventana del coche. El diseño era atrevido, con un escote profundo y una cintura ajustada, totalmente distinto al estilo sencillo de Isabel. A ella le gustaban las prendas cómodas, normalmente camisas y vaqueros. Nunca elegiría algo tan llamativo. Tomé el vestido, acaricié suavemente la tela y una idea me cruzó por la cabeza. Tal vez Javier quería sorprender a Isabel, reavivar la chispa después de tantos meses de rutina. Sonreí. Ese pensamiento me alivió, como si hubiera encontrado una pequeña esperanza de que todo estaba bien, de que mis sospechas no eran más que producto de una mente anciana y preocupada. Doblé con cuidado el vestido, lo puse de nuevo en la bolsa y lo devolví a su sitio, decidiendo no decir nada. Si era un regalo de Javier para mi hija, no quería arruinar el gesto romántico. Pero unos días después, toda esa esperanza se desvaneció como espuma. Era una tarde al caer el sol, el cielo teñido de rojo. Yo estaba en la sala, leyendo un cuento a Candela. La niña estaba recostada en el sofá, con la cabeza sobre mis piernas, concentrada en los dibujos del libro. Escuché pasos bajando por la escalera y levanté la vista. Juana venía bajando. Ya se había cambiado la ropa de trabajo y mi corazón se detuvo cuando la vi con el mismo vestido rojo que había encontrado en el coche. El vestido se ajustaba a su cuerpo, resaltando unas curvas en las que nunca me había fijado. Llevaba el cabello suelto, los labios pintados de rojo intenso y un fuerte aroma a perfume llenaba el aire. Juana parecía otra persona, ya no la empleada callada y discreta que yo conocía. Intenté mantener la calma, aunque sentía que alguien me apretaba el pecho. ¿Te compraste un vestido nuevo, Juana? ¡Qué bonito!, dije con la voz más suave que pude, mientras mis manos apretaban el libro hasta poner los dedos blancos. Juana se sobresaltó, y en sus ojos vi un destello de incomodidad antes de esbozar una sonrisa satisfecha, una sonrisa que jamás le había visto. Sí, un regalo de un conocido, respondió con dulzura, aunque su tono sonaba falso. Con su permiso tengo que salir un momento, tengo una cita. Hizo una leve reverencia y salió apresurada, dejando tras de sí un olor a perfume que parecía una advertencia. Me quedé inmóvil en el sofá, el libro se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Candela levantó la cabeza, mirándome con preocupación. «Abuela, ¿qué te pasa?». Sonreí con esfuerzo, acariciándole el cabello. «Nada, cariño, solo estoy un poco cansada». Pero dentro de mí todo giraba. ¿Qué conocido regalaría un vestido así a Juana? ¿Y por qué estaba en el coche de Javier? Recordé las miradas furtivas entre ellos, los susurros en la lavandería y cómo siempre aparecía justo a tiempo para preparar el biberón de Rico. De pronto, todas las piezas encajaron, revelando una imagen aterradora. En los últimos días, mi casa parecía envuelta en una niebla invisible, espesa y asfixiante. Cada noche, cuando Isabel cruzaba la puerta, ya no era la misma. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos y oscuros, y la forma en que caminaba me partía el alma. Isabel, mi niña alegre, con una sonrisa tan brillante como el sol de México, ahora era solo una sombra. Solía llegar tarde, a veces casi a medianoche, con el cabello enredado y la blusa arrugada. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero cada vez que la miraba a los ojos, solo veía un vacío aterrador. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Isabel entró a la cocina con el ceño fruncido. Derramó su taza de café y luego gritó molesta cuando Candela dejó caer una cuchara al suelo por accidente. «Candela, ten más cuidado», regañó Isabel con un tono tan alto que hizo que Candela se sobresaltara, con los ojos grandes llenos de lágrimas. La tomé en mis brazos y le acaricié el cabello, pero sentí un peso en el pecho. Isabel no era así. Amaba a sus hijos más que a nada, pero la presión del trabajo y el cansancio parecían estar convirtiéndola en alguien desconocida. Un día, encontré a Isabel sentada en silencio en la cocina cuando todos ya dormían. La luz tenue iluminaba su rostro,
resaltando las nuevas arrugas en las comisuras de los ojos. Miraba fijamente la pared, abrazando una taza de té de hierbas ya fría. Me senté frente a ella y puse mi mano sobre la suya con suavidad. «Isabel, ¿qué te pasa? Cuéntame, hija», le pregunté con voz dulce pero llena de preocupación. Isabel levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Luego, como si todo lo que había contenido por tanto tiempo se rompiera de golpe, comenzó a llorar. «Mamá, siento que soy una mala madre», sollozó. «No tengo tiempo para Candela ni para Rico. El trabajo me consume todo el día y la noche. Ya no sé qué estoy haciendo». Sus palabras me atravesaron el corazón. Apreté su mano. Quise decir algo para consolarla, pero un nudo me cerró la garganta. Solo pude abrazarla y dejar que llorara en mis brazos, como cuando era niña. Javier, mientras tanto, actuaba como el esposo perfecto, tanto que me daba escalofríos. Solía masajearle los hombros a Isabel cuando llegaba a casa, con una voz dulce como la miel. «No te preocupes, amor, concéntrate en tu carrera. De la casa nos encargamos Juana y yo. Hago todo esto para que tú puedas descansar». Esas palabras, al principio, sonaban llenas de cariño, pero para mí eran como un veneno cubierto de azúcar. Isabel, agotada y culpable, confiaba cada vez más en Javier. Lo miraba con gratitud y decía cosas como: «Eres tan bueno conmigo, Javier. Si no fuera por ti, no sé qué haría». Cada vez que escuchaba eso, sentía que alguien me apretaba el corazón. Quería gritar, decirle que la estaban engañando, pero no tenía pruebas, solo una intuición, y las palabras de una niña de 5 años. Empecé a notar que Javier controlaba a Isabel de forma sutil. Siempre encontraba la manera de hacerla sentir descuidada o débil. «¿Estás segura de que cerraste la puerta?» «Últimamente se te olvidan las cosas», decía con tono suave, pero lleno de insinuación. Otras veces, cuando Isabel se preparaba para salir, él tomaba su teléfono y decía sonriendo: «Déjamelo a mí, no quiero que lo olvides por ahí, estás muy cansada». Isabel, demasiado agotada para discutir, solo asentía y lo dejaba hacer. Yo observaba todo, sintiendo un frío de rabia recorrerme la espalda. Javier no solo controlaba sus acciones, también la hacía depender de él, como si ya no pudiera hacer nada por sí misma. Una vez, Isabel me contó emocionada que tenía una cita para almorzar con una vieja amiga, la primera en muchos meses dedicado solo al trabajo. «Mamá, de verdad necesito esto, necesito hablar con alguien fuera de la oficina», dijo, con un brillo de esperanza en los ojos. Sonreí, feliz de que por fin pensara en sí misma. Javier, al enterarse, fingió apoyar la idea. «Qué bien, amor, relájate un poco». Pero justo antes de la hora del almuerzo, mientras Isabel se arreglaba, sonó su teléfono. Vi cómo su rostro cambiaba de la alegría al pánico. «¿Qué? ¿Rico tiene fiebre alta? ¿Ya lo llevaste al médico?», dijo con voz temblorosa. Al final, canceló la cita y se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Mamá, soy una madre horrible», murmuró entre lágrimas. Miré a Javier, que sostenía a Rico con una expresión de falsa preocupación. El niño se veía perfectamente bien, sin rastro de fiebre. Quise decir algo, pero solo pude quedarme en silencio y abrazar a Isabel. Una noche, vi a Isabel revolviendo su bolso, buscando las llaves del coche con una expresión de pánico. «Mamá, estoy segura de que las dejé aquí», murmuró con la voz casi desesperada. Me acerqué y tomé su mano helada. «Isabel, cálmate», le dije, tratando de mantener mi voz firme. Luego ya no pude contenerme más. «¿No ves que algo no está bien? Estás agotada. Rico duerme todo el día y Javier, no estoy segura de lo que está haciendo». Isabel me interrumpió con voz cansada. «Mamá, estoy muy cansada. Hay demasiado trabajo en la empresa. No quiero desconfiar de él. Es el único que está a mi lado ahora». Sus palabras fueron como una última estocada. La miré a los ojos y con la voz temblorosa le dije: «A veces, confiar ciegamente es peor que una traición, hija». Isabel no respondió, solo guardó silencio, con lágrimas resbalando por sus mejillas. La vi encogerse, como una niña perdida.
Sentí que alguien apretaba mi corazón. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar entre mis brazos. Al día siguiente, mientras me preparaba para recoger a Candela del colegio, mi teléfono vibró de repente. En la pantalla apareció el número del jardín de niños. Fruncí el ceño. Una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo. Contesté, y la voz de la maestra Elena, tutora de Candela, sonó seria y pausada. «Señora Margarita, ¿podría verla un momento después de clases hoy? Solo serán unos 10 minutos. Quiero hablarle sobre Candela». Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si alguien lo apretara. «Por supuesto, señorita Elena. ¿Es algo grave?», pregunté, intentando mantenerme serena. «No exactamente, pero creo que debería saberlo», respondió ella con cautela. Colgué, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Llegué al colegio 15 minutos después. Me quedé en el coche, con las manos apretando el volante. Traté de respirar hondo, diciéndome que tal vez la maestra solo quería hablar sobre alguna tarea o algo sin importancia. Pero el instinto de una madre, de una abuela, me decía que no era tan simple. La señorita Elena me recibió en la puerta del aula. Su sonrisa era amable, pero no podía ocultar la preocupación en su mirada. Me invitó a pasar a la sala de profesores, donde solo quedaban unas pocas mesas vacías y un leve olor a tiza en el aire. Me ofreció un vaso de agua y se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «Señora Margarita, no quiero alarmarla», comenzó con voz suave, «pero últimamente he notado varios cambios en Candela. Está más callada, se sobresalta con facilidad y suele quedarse sola durante el recreo. He intentado hablar con ella, pero solo sacude la cabeza y no dice nada». Sus palabras me atravesaron el corazón. Candela, la niña que solía hablar sin parar sobre sus amigos y los juegos del colegio, ahora se retraía así. Asentí, intentando mantener la calma, aunque mis manos temblaban al sostener el vaso. «¿Cree que hay algo que esté afectándola?», pregunté con voz ronca. La maestra Elena suspiró y sacó un dibujo del cajón, tendiéndomelo. «Este es el dibujo que hizo Candela hoy en la clase de arte. El tema era mi familia», dijo, mirándome con intención. Tomé la hoja, el corazón me latía con fuerza. El dibujo estaba hecho con crayones, las líneas torcidas pero inquietantes. En el centro había una cuna, con un bebé diminuto acostado dentro, los ojos cerrados. Pero alrededor de la cuna no estaban los padres ni los familiares como yo esperaba. Eran dos figuras humanas pintadas completamente de negro, de pies a cabeza, como sombras siniestras. Tenían brazos larguísimos, delgados como ramas secas, que se extendían hacia el bebé en la cuna. Lo que más me heló la sangre fue el rostro de esas figuras, o más bien, la ausencia de uno. Solo había 2 pares de ojos rojos, cuidadosamente coloreados con crayón rojo, como si ardieran en la oscuridad. La garganta se me cerró, como si alguien me estuviera apretando. Quise decir algo, pero no pude emitir una sola palabra. En ese momento, Candela entró corriendo al salón, su mochilita balanceándose sobre los hombros. «Abuela», me llamó, su voz clara pero cargada de preocupación. Me arrodillé y la abracé con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar entre mis brazos. Traté de mantener mi voz firme, aunque el corazón me latía desbocado. «Candela, ¿a quién dibujaste, mi amor?», le pregunté, señalando el dibujo con tono suave, como si contara un cuento. La niña miró a su alrededor, los ojos grandes y llenos de miedo, como si temiera que alguien la oyera. Se acercó a mi oído y susurró con voz temblorosa: «Papá y la señorita Juana le están haciendo daño a Rico». Las palabras de Candela cayeron como un rayo sobre mí. Me quedé inmóvil, sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. Ese dibujo, la mirada aterrada de la niña y sus palabras no podían ser solo producto de la imaginación de una niña de 5 años. Abracé a Candela con más fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. «Gracias, señora Elena», dije con voz ronca, tratando de mantenerme en pie aunque las piernas me temblaban. Tomé la mano de Candela y la llevé hasta el coche, cada paso pesándome como una piedra. Sentadas dentro, la atraje hacia mí y la abracé con fuerza. «Te creo, mi amor», susurré, sintiendo las lágrimas calientes correr por mis mejillas. «No dejaré que nadie le haga daño a Rico.
¿Me oyes? Candela asintió, pero en sus ojos aún había miedo, como si cargara un peso demasiado grande para su edad. Durante el camino de regreso, no dije una palabra. Solo apreté la mano de Candela, sintiendo sus pequeños dedos aferrarse a los míos. Pensé en Rico, en sus sueños inquietos. Pensé en el vestido rojo de Juana, en las miradas furtivas entre ella y Javier. Y pensé en la sonrisa falsa de Javier, esa que alguna vez confundí con ternura. Todo comenzó a encajar, como piezas de una verdad aterradora. Ya no era una corazonada, era una pesadilla que estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. Al llegar, vi a Javier sosteniendo a Rico en la sala, el biberón sobre la mesa. Levantó la vista y sonrió. ¿Ya volvió, mamá? ¿Candela se portó bien en la escuela? Lo miré a los ojos buscando alguna señal, pero su mirada seguía tranquila, sin un rastro de culpa. Asentí sin responder. Llevé a Candela a su habitación y cerré la puerta. Me senté en el suelo, la abracé con fuerza. No tengas miedo, Candela, le dije, la voz temblorosa. Voy a descubrir la verdad, te lo prometo. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo. La imagen del dibujo de Candela, con las dos sombras negras y los ojos rojos brillantes, no dejaba de aparecer en mi mente. Pensé en Isabel, en su cansancio y en su fe ciega. Pensé en Rico, en su fragilidad. Y pensé en mí misma, una anciana de 64 años, frente a un secreto oscuro. Apreté la manta con fuerza, sintiendo una determinación fría crecer dentro de mí. Aunque Isabel no me creyera, aunque estuviera sola, iba a encontrar las pruebas. Iba a sacar a esos demonios a la luz para proteger a los niños que amo más que a mi propia vida. Esa noche, cuando la luz pálida de la luna se filtraba entre las cortinas, me quedé de pie en la sala, con las llaves del coche en la mano. Toda la casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared, recordándome que el tiempo no espera a nadie. Le dije a Isabel que iba a ver a una vieja amiga, una mentira que tuve que pronunciar con la voz más tranquila posible. Voy a salir un rato y regreso pronto, hija. Descansa, le dije, forzando una sonrisa torpe. Isabel solo asintió. Sus ojos ojerosos se cruzaron con los míos por un momento antes de volver a mirar el teléfono. Salí por la puerta, sintiendo que estaba cruzando hacia otro mundo, uno en el que ya no era una abuela amable, sino una mujer a punto de enfrentarse a una verdad aterradora. Conduje por calles vacías. Las luces de los faroles se reflejaban en el parabrisas como sombras difusas. Llegué a una pequeña tienda de electrónica en las afueras, donde sabía que vendían todo tipo de dispositivos sin hacer demasiadas preguntas. Elegí una cámara oculta, la más pequeña que encontré, camuflada como un reloj despertador digital. El vendedor, un joven de cabello despeinado, me miró con curiosidad. ¿Para qué necesita esto, señora? ¿Va a espiar a alguien?, preguntó, mitad en broma, mitad en serio. Sonreí apenas y respondí, solo para sentirme tranquila, hay mucha gente en casa. Pagué y sostuve la pequeña caja en mis manos, sintiendo que pesaba más de lo que debería. No era solo un aparato, era mi última esperanza para descubrir la verdad. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé en la cama, mirando al techo, con la mente llena de imágenes del dibujo de Candela, del vestido rojo de Juana y de los sueños extraños de Rico. Esperé hasta casi las 2 de la madrugada, cuando toda la casa dormía profundamente. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe parecía empujarme a actuar. Bajé las escaleras despacio, cuidando de no hacer ruido. La casa estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz del pasillo. Fui a la sala, donde estaba el sofá de Javier. Ahí solía sentarse con Rico en brazos, con esa sonrisa falsa que yo creí alguna vez sincera. Coloqué el reloj en la repisa y ajusté el ángulo para que la lente apuntara directo al sofá. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el dispositivo, pero apreté los dientes y conecté el cable a la corriente. Una pequeña luz parpadeó una vez y se apagó. Estaba funcionando. Me quedé de pie, en la oscuridad, mirando el reloj como si fuera mi único aliado en esta guerra. Por favor, muéstrame la verdad,
susurré, tan bajo que ni yo misma pude oírme. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Tenía que actuar con total normalidad, como si nada estuviera pasando. Seguía sonriendo y hablando con Javier. Seguía preguntándole por su trabajo, aunque cada palabra que salía de mi boca era como una puñalada en mi propio pecho. ¿Cómo está Rico hoy, Javier?, pregunté con voz suave, sin apartar la vista de sus manos mientras sostenía el biberón. Está muy tranquilo, mamá. No se preocupe, respondió él, con la misma sonrisa de siempre. Siéntese vos. Asentí, pero por dentro solo quería arrebatarle el biberón y revisar cada gota. También seguía ayudando a Juana con algunas tareas pequeñas, como limpiar la mesa o doblar la ropa, pero cada vez que la miraba, no podía dejar de pensar en aquel vestido rojo y en su mirada altiva. Juana parecía sentir mi tensión, evitaba cruzar su mirada con la mía y siempre se mantenía ocupada con tareas sin importancia cada vez que yo estaba cerca. Juana, ¿has notado que Rico duerme más de lo normal?, le pregunté una vez, intentando mantener la calma. Ella se sobresaltó, la mano que limpiaba la mesa se detuvo. No, señora. Yo lo veo bien, igual que siempre, respondió, mirando al suelo. No dije nada más, pero su evasiva no hizo más que confirmar mis sospechas. Algo estaba terriblemente mal. Vigilé a Rico más que nunca. Cada vez que lo sostenía, observaba cada detalle. Su respiración, el color de sus mejillas, la forma en que reaccionaba cuando lo llamaba. Pero Rico seguía profundamente dormido. Apenas abría los ojos un instante antes de cerrarlos de nuevo. Lo abracé contra mi pecho, con las lágrimas a punto de brotar. Voy a protegerte, Rico, susurré, acariciando su suave cabecita. Te lo prometo. La noche del tercer día, cuando todos se habían ido a sus habitaciones, bajé a la cocina con la excusa de tomar agua. Me quedé frente al estante, con el corazón latiendo con fuerza, y saqué rápidamente la tarjeta de memoria de la cámara. La sostuve entre mis manos, sintiendo que tenía el destino de mi familia en ellas. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me senté frente al portátil. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentarlo varias veces antes de poder insertar la tarjeta. La pantalla se iluminó y empecé a adelantar las horas de grabación. Javier cargando a Rico, Juana limpiando o el salón vacío. Entonces me detuve. Un video grabado al mediodía del segundo día, cuando Isabel ya se había ido a trabajar y yo estaba en el jardín podando las plantas. En el video, Juana sostenía a Rico, que dormía profundamente, y lo colocó en el sofá. Javier se acercó por detrás, la abrazó por la cintura y le besó el cuello. Juana rió suavemente, con una voz dulce. «El bebé ya duerme, mi amor». Javier respondió con una voz baja y fría, una voz que nunca antes le había escuchado. «Solo le di un poco de somnífero, no pasa nada. Así duerme tranquilo y tenemos tiempo para nosotros». El ordenador casi se me cayó de las manos. Esa escena, esas palabras, me helaron la sangre. Rebobiné el video, lo vi una y otra vez, como si necesitara asegurarme de no estar soñando. Pero cada vez que lo veía, el dolor dentro de mí crecía más. Javier, el yerno en quien Isabel confiaba plenamente, había drogado a Rico. Y Juana, la empleada que yo creía inofensiva, era su cómplice. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con las manos temblorosas y las lágrimas cayendo por mis mejillas. Ya no había dudas, ni suposiciones. Era la prueba, clara e irrefutable. Una furia helada empezó a subir desde lo más profundo de mi ser, borrando todo rastro de miedo. La noche siguiente, cuando la pálida luz de la luna entraba por la ventana, Javier, como siempre, volvió a mentir con una facilidad escalofriante. «Mamá, tengo que salir un momento a ver a un socio, volveré tarde», dijo con una voz suave, acompañada de esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. Asentí y le devolví la sonrisa, pero por dentro sentí que tenía frente a mí a un demonio disfrazado de hombre. Cuando la puerta se cerró tras él, exhalé hondo, sabiendo que era el momento de enfrentar a Isabel, de mostrarle la verdad. Primero fui a revisar las habitaciones de Candela y Rico. Candela dormía profundamente,
abrazada a su vieja muñeca, con un rostro tranquilo, pero con una sombra de preocupación incluso en sueños. Rico descansaba en su cuna, respirando con calma, las mejillas sonrosadas. Le acaricié el cabello y susurré: «Te protegeré, Rico, te lo prometo». Luego cerré la puerta y caminé hacia el cuarto de Isabel, con el corazón pesado pero sin titubeos. Isabel estaba sentada en la cama, recostada en las almohadas, mirando el teléfono con los ojos cansados. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro demacrado, acentuando las ojeras profundas. Me senté a su lado y puse suavemente mi mano sobre la suya. «Isabel, apaga un momento el teléfono. Necesito hablar contigo», le dije, con una voz seria pero suave. Ella levantó la vista, frunciendo el ceño, algo confundida. «¿Qué pasa, mamá? Estoy agotada», respondió débilmente. Respiré hondo y apagué la televisión que emitía un programa sin sentido, dejando un silencio espeso en la habitación. «Necesito que veas algo. Prométeme que mantendrás la calma y creerás en lo que tus ojos van a ver», dije, mirándola directamente a los ojos, esperando que sintiera la gravedad de mis palabras. Isabel asintió, aunque su mirada seguía llena de duda. Abrí el portátil, lo puse sobre sus piernas y con los dedos temblorosos presioné el botón de reproducir. No dije nada, solo observé su rostro. Al principio frunció el ceño, intentando entender. Pero cuando apareció Javier abrazando a Juana y besándole el cuello, el color desapareció de su cara y sus labios comenzaron a temblar. Vi cómo apretaba la manta con fuerza, como si se aferrara a algo para no desmoronarse. Entonces, la voz de Javier sonó fría y cruel. «Solo le di un poco de somnífero, no pasa nada. Así duerme tranquila y nosotros tenemos tiempo para estar juntos». Isabel abrió la boca, llevándose una mano a los labios, incapaz de creer lo que oía. Me miró con los ojos llenos de terror, como una niña que ruega que le digan que todo es solo una pesadilla. «Esto está preparado, ¿verdad, mamá? No puede ser. Javier no haría algo así». Su voz se quebró, casi al borde del llanto. Permanecí en silencio, negando con la cabeza, sintiendo que el corazón se me partía al ver el dolor en los ojos de mi hija. Isabel volvió a reproducir el video, una y otra vez, como si quisiera convencerse de que había visto mal. Cada vez que la voz de Javier sonaba, su cuerpo temblaba más. De pronto, soltó un grito ahogado, como si todo su mundo se derrumbara de golpe. Se dobló hacia adelante, abrazándose la cabeza, temblando de manera incontrolable. «No, no puede ser», murmuraba entre sollozos. Me lancé a abrazarla, llamándola. «Isabel, cálmate, estoy aquí». Pero antes de que pudiera sostenerla, sus ojos se pusieron en blanco y cayó sobre la cama, inconsciente. Me asusté, el corazón me latía con fuerza dentro del pecho. «Isabel, hija», grité, sacudiendo con fuerza sus hombros, pero no respondió. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias, la voz entrecortada cuando hablé con la operadora. «Mi hija se desmayó. Por favor, vengan rápido». Mientras esperaba, me senté junto a ella, sosteniendo su mano helada, las lágrimas cayendo por mis mejillas. «Perdóname, Isabel», susurré, aunque sabía que no podía oírme. Dejé que todo llegara demasiado lejos. Sentí que había fallado, como una madre incapaz de proteger a su hija de tanto dolor. Cuando llegaron los paramédicos, levantaron rápidamente a Isabel en una camilla y la llevaron al hospital. Fui detrás, sentada en el asiento trasero de la ambulancia, mirando a mi hija tendida allí, el rostro pálido, los ojos cerrados. En el hospital, una doctora de mediana edad con expresión seria me dijo que Isabel había sufrido un shock psicológico agudo, lo que le provocó una fuerte debilidad física. Ha estado bajo mucho estrés durante demasiado tiempo y este impacto fue demasiado para ella, dijo con tono compasivo. Luego me dio otra noticia devastadora, como una última puñalada. Debido al trauma, Isabel había perdido por completo la leche. Rico, mi pequeño nieto, ya no podría amamantar.
Me quedé en el pasillo del hospital, mirando por el vidrio hacia la habitación donde Isabel yacía. Ella permanecía en silencio, sin vida, con la mirada perdida en un vacío infinito. No lloraba, no hablaba, solo estaba ahí, como un cuerpo sin alma. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Isabel, la joven fuerte que había criado, ahora parecía tan frágil que un simple soplo de viento podría hacerla desaparecer. Quise entrar y abrazarla, decirle que todo se arreglaría, pero sabía que ninguna palabra podría aliviar ese dolor. Esa noche, regresé a casa y entré al cuarto de Rico. El niño dormía plácidamente, respirando con suavidad, las mejillas sonrosadas moviéndose en su sueño. Lo tomé en brazos, lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Al mirar su rostro inocente, una tormenta de emociones me invadió. La culpa por no haber actuado antes, la rabia hacia Javier y Juana, y el dolor al pensar en Isabel. «Perdóname, Rico», murmuré, mientras las lágrimas caían sobre su mejilla. «Te dejé vivir entre demonios sin darme cuenta». Dejé a Rico de nuevo en su cuna, me senté en el suelo y cubrí mi rostro con las manos. Me culpé por mi lentitud, por haber dejado que las sospechas se alargaran tanto. Pero desde ese momento, el miedo desapareció, reemplazado por una determinación fría. Juré, ante mí misma, ante mis hijos y mis nietos, que haría justicia. A la mañana siguiente, me desperté con una resolución helada, como si toda la tristeza se hubiera consumido en el fuego de la ira al ver a Isabel derrumbarse. Tomé a Rico en brazos, vestí a Candela y llevé a los 2 niños a casa de doña Rosa, la vecina que conocía a mi familia desde que Isabel era pequeña. «Cuídeme a los niños un rato, por favor. Tengo algo que resolver», le dije, intentando mantener la calma. Doña Rosa asintió, con ojos llenos de preocupación, pero sin preguntar nada. Abracé con fuerza a Candela y Rico prometiéndoles: «La abuela volverá pronto, pórtense bien». Candela me miró con sus grandes ojos llenos de confianza y supe que no podía fallarles. Tomé la computadora portátil donde guardaba el video, la prueba irrefutable de los crímenes de Javier y Juana. Conduje hasta la comisaría, el corazón golpeando con fuerza, pero la mente más clara que nunca. En la estación me recibió un policía de mediana edad, de rostro severo, llamado Carlos. Le conté todo con precisión, las palabras temblorosas de Candela sobre el polvo blanco, los comportamientos extraños de Rico, las miradas furtivas de Juana y finalmente el video aterrador. Relaté cada detalle con voz serena pero decidida, como si hablara en nombre de Isabel, de Rico y de Candela. El señor Carlos me escuchó, al principio con una mirada escéptica. «¿Está segura de lo que dice?» «Esto es una acusación grave», preguntó, golpeteando la mesa con los dedos. Empujé la computadora hacia él, con voz firme. «Mire, y luego decida usted mismo». Cuando el video comenzó, vi cómo el rostro del señor Carlos cambiaba. De la duda su cara pasó a tensarse y luego a volverse seria. Cuando se oyó la frase de Javier, solo le di un poco de somnífero. «¿Qué tiene?». Frunció el ceño, apretó el borde de la mesa. Al terminar el video, me miró con determinación. «Los detendremos de inmediato. Hizo bien en traer esta evidencia aquí». Asentí, sintiendo un alivio mezclado con una rabia que aún ardía por dentro. Regresé a casa con una calma espeluznante. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Fui directo al cuarto de Javier e Isabel, abrí el armario y saqué 2 maletas grandes. Arranqué todo lo que pertenecía a Javier: camisas, pantalones, zapatos, incluso el reloj caro que él siempre presumía que era regalo de Isabel. Lo arrojé todo a las maletas sin dudar. Cada prenda que tocaba era un recordatorio de su traición, y yo solo quería borrar su rastro de esta casa. Luego fui al cuarto de Juana. Abrí el cajón y saqué todo. Desde el uniforme de empleada que ella solía usar hasta ese vestido rojo horrible que abrió la puerta a la horrenda verdad. Lo tiré todo a bolsas de basura negras, como si estuviera limpiando la basura de mi vida. Cuanto más desechaba, más alivio sentía, como si recuperara el control de la casa que construí con todo mi corazón. Arrastré las maletas y las bolsas de basura hasta el patio delantero y las tiré al suelo sin compasión.
El golpe de las maletas contra el ladrillo resonó seco, como una declaración de que la era de Javier y Juana en esta casa había terminado. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados, esperando. Quería que ellos viesen esto, que entendieran que ya no tenían lugar en mi familia. Tal como preveía, a media tarde el auto de Javier entró en el patio. Él y Juana bajaron, riendo y hablando como si no tuvieran preocupaciones. Pero sus sonrisas se apagaron al ver el montón de pertenencias en el patio. Javier se quedó paralizado. Luego dirigió su mirada hacia mí, llena de furia. «¿Qué demonios estás haciendo, mamá?», gritó, lanzándose hacia mí, el rostro completamente rojo. Juana se quedó atrás, pálida, con las manos sobre el pecho como si tratara de contener el pánico. Me mantuve erguida, mirándolo a los ojos, con la voz fría como el hielo. «Estoy sacando la basura de la casa. Ustedes dos desaparezcan antes de que me vuelva loca». Mis palabras sonaron cortantes, sin titubeos. Antes he tenido miedo, he dudado de mí misma, pero ahora solo me quedaban ira y determinación. Juana retrocedió y se escondió tras Javier, sin disimular el miedo. Javier, en cambio, se acercó y gruñó. «¿Crees que puedes echarme de aquí? Esta casa está a nombre mío y de Isabel». Sonreí con frialdad, sin un atisbo de miedo. «No, tú no tienes ninguna parte en esta familia», dije con voz tranquila pero llena de autoridad. «Esta casa sigue a mi nombre. No olvides que solo viniste como yerno y nadie te ha transferido la propiedad». Mis palabras fueron como una cuchillada. Javier se quedó paralizado, el rostro torcido por la rabia y la impotencia. En ese momento, el sonido de las sirenas policiales retumbó al final de la calle, cada vez más cerca. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa y 4 agentes descendieron con semblantes serios. Entraron al patio y uno de ellos leyó la orden de arresto. «Javier Morales y Juana López están arrestados por los delitos de lesiones intencionales y poner en peligro a un menor». Javier se quedó atónito, con la mirada enloquecida, alternando entre los policías y yo. «¿Qué? ¿Están bromeando?», gritó. Pero cuando las esposas frías se cerraron sobre sus muñecas, empezó a perder el control. «Todo es culpa suya. Usted destruyó todo», vociferó, señalándome mientras lo arrastraban hacia el coche. Me quedé allí, con los brazos cruzados, mirando cómo se lo llevaban. «No, es culpa del demonio que habita en tu alma», respondí en voz baja, pero con un tono tan cortante como una sentencia final. Juana, pálida, no dijo ni una palabra, solo bajó la cabeza mientras la escoltaban. Cuando las patrullas desaparecieron al final de la calle, me quedé en el patio, observando las pertenencias de ellos, sintiendo que me había quitado un peso enorme de encima. Las semanas siguientes al arresto de Javier y Juana, la casa que alguna vez se llenó con las risas de Candela y los balbuceos de Rico, se convirtió en un lugar cargado de recuerdos dolorosos. No podía soportar ver el sofá donde Javier solía cargar a Rico, ni la cocina donde Juana se paraba con esa sonrisa arrogante. Cada rincón era un recordatorio de la traición y el sufrimiento que mi familia había soportado. Sabía que necesitábamos un nuevo comienzo, un lugar libre de las sombras del pasado. El juicio se llevó a cabo pocas semanas después. Me senté en la primera fila de la sala, sosteniendo la mano de Candela, intentando protegerla de las palabras venenosas de Javier. Él, frente al estrado, aún intentaba mostrarse seguro, pero sus ojos delataban el miedo. Echó toda la culpa sobre Juana, con voz temblorosa. «Yo no sabía nada, fue idea de ella, me manipuló». Pero Juana, tal vez por odio o por miedo, lo confesó todo. Con voz entrecortada, relató cómo Javier había planeado poner somníferos en la leche de Rico para tener tiempo libre para su relación secreta. Su declaración fue como una última puñalada que arrancó la máscara de Javier. Fue condenado a 12 años de prisión por lesiones intencionales y poner en peligro a un menor. Juana, por su participación directa y repetida, recibió una sentencia de 14 años. Cuando se los llevaron, no los miré. Solo apreté la mano de Candela, sintiendo el calor de su pequeña palma, y supe que la justicia se había cumplido. Vender la casa no fue una decisión fácil, pero sabía que era necesario. Cada ladrillo, cada ventana,
Guardaba los ecos de aquellos días de horror. Isabel y yo nos sentamos entre lágrimas a hablarlo. «Mamá, no puedo seguir viviendo aquí», dijo con voz débil pero decidida. «Quiero que mis hijos crezcan en un lugar donde no existan los fantasmas del pasado». Asentí y la abracé. Encontramos un pequeño apartamento acogedor en un barrio tranquilo, con árboles y un parque cerca. No era grande, pero era cálido, con paredes color crema y ventanas amplias que dejaban entrar la luz. Cuando nos mudamos, me quedé en medio de la sala vacía, mirando a Candela correr y a Rico gatear, sintiendo una paz que hacía mucho no conocía. Este sería el lugar donde empezaríamos de nuevo. Isabel, después del shock psicológico, tuvo que pasar por un largo período de tratamiento. En los primeros días en el hospital, casi no hablaba, solo permanecía acostada con la mirada vacía. La visitaba todos los días, llevaba sus comidas favoritas y le contaba historias de su infancia, esperando poder traerla de vuelta. Pero Isabel solo asentía, con la mirada perdida, como si estuviera atrapada en un mundo al que yo no podía llegar. Me sentía impotente, pero no me rendí. Me sentaba a su lado, tomaba su mano y le susurraba: «Eres la chica más fuerte que conozco. Lo vas a superar, confío en ti». Poco a poco, Isabel empezó a cambiar. Una mañana, cuando llegué al hospital, la vi hojeando un libro infantil que le había llevado. Alzó la vista y me sonrió débilmente. «Mamá, extraño a Candela y a Rico», dijo con voz ronca. Fue la primera vez que mencionó a sus hijos con un poco de calidez. Luego, un día, cuando llevaron a Rico a visitarla, el niño dio sus primeros pasos hacia su madre, con sus manitas extendidas como queriendo abrazarla. Ella rompió en llanto, se arrodilló y lo abrazó con fuerza, con una sonrisa en los labios por primera vez en meses. Al ver aquella escena, tampoco pude contener las lágrimas. Fue en ese momento que supe que mi Isabel estaba regresando, despacio, pero con certeza. Rico, después de liberarse de aquel horrible somnífero, volvió a desarrollarse con salud. Ya no tenía aquellos sueños extraños, sino que se convirtió en un niño vivaz, que reía a carcajadas cada vez que lo alzaba. Su risa era como un bálsamo sanador, resonando en el pequeño apartamento y disipando las sombras del pasado. A menudo me sentaba a verlo jugar, sintiendo cómo mi corazón volvía a calentarse. «Eres mi pequeño guerrero», le susurraba mientras le acariciaba el cabello, agradecida de que hubiera superado todo. Candela también empezó a recuperar su inocencia. Ya no tenía pesadillas con aquellos demonios negros como en el dibujo aterrador. Pasaba mucho tiempo con ella, jugando, contándole historias y enseñándole a pintar nuevos cuadros, llenos de colores, con soles, árboles y nuestra familia. Una noche, mientras la abrazaba y leía un libro antes de dormir, me miró con sus ojos claros y dijo: «Abuela, ya no tengo miedo, porque tú y mamá están aquí». La abracé con fuerza y las lágrimas cayeron en silencio. Candela, mi pequeña, era más fuerte de lo que imaginaba. Una tarde de domingo soleada, llevé a Candela y a Rico al parque cerca de casa. Nos sentamos bajo un gran árbol. El viento fresco soplaba trayendo el olor del pasto. Candela se recostó sobre el césped, apoyando su cabeza en mi hombro, mientras Rico gateaba curioso, arrancando pequeñas flores. Otros niños corrían y reían por todo el parque y sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. De repente, Candela levantó la cabeza. Me miró con sus grandes ojos y me hizo una pregunta inocente que me tocó el alma. «Abuela, ¿nuestra familia es feliz?». Me quedé inmóvil, no porque fuera una pregunta difícil, sino porque me hizo mirar atrás en el camino que habíamos recorrido. Abracé a Candela y a Rico con fuerza, sintiendo el calor de sus cuerpecitos, respirando el aroma del pasto y de su cabello. «Claro que sí, mi amor», respondí con voz firme, no solo para Candela, sino también para mí misma. La verdadera familia son aquellos que se salvan unos a otros de la oscuridad. La luz dorada del atardecer cubría mi cabello ya entrecano, cálida y suave como un abrazo. Levanté la vista hacia el cielo azul, despejado, sereno. Tal vez, en algún lugar allá arriba, Dios estaba mirando hacia abajo y sonriendo,
No sé qué traerá el futuro, pero sé que mientras tenga a Isabel, Candela y Rico a mi lado, seguiré luchando, seguiré amando y seguiré construyendo la felicidad de mi familia. La tormenta ha pasado y la luz, aunque pequeña, ha vuelto. Después de todo lo que hemos vivido, solo quiero dejarles un mensaje. Nunca guarden silencio ante la voz de su corazón. La intuición de una madre, de una abuela, a veces es lo único capaz de ver la oscuridad detrás de las sonrisas falsas. Si yo hubiera confiado en la verdad antes, tal vez mi hija no habría caído y mis nietos no habrían tenido que vivir con miedo. El amor no es solo confianza, también es valor, el valor de enfrentar, de proteger a los tuyos, aunque tengas que ir contra el mundo, porque a veces el silencio es el pecado más grande. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.